dentro de la preparatoria de Chin City, a un estudiante llamado Yuki se le anunció que tenía 0 valor de despertar. Al escuchar esto, Yuki se quedó atónito y sin poder moverse. Los chicos cerca comenzaron a susurrar que había sido abandonado por los dioses, mientras que las chicas también cuestionaron por qué alguien como él estudiaba en su escuela. De repente, el director dijo que Yuki no estaba destinado a despertar y que debía proteger la reputación de la escuela, por lo que le ordenó duramente a Yuki que se retirara, y esto dejó a Yuki aún más impactado. Entonces, él argumentó que ninguna regla exigía que los estudiantes con bajo valor de despertar se retiraran, pero antes de que pudiera decir más, una roca golpeó su cabeza. Él se dio la vuelta apresuradamente y comenzó a preguntar quién lo había hecho, pero solo vio a unos matones ordenándole que se fuera porque traería mala suerte. Pronto otros estudiantes comenzaron a rodearlo y a exigir su expulsión. Sin embargo, en medio del caos, una voz llamó a que todos se detuvieran, y era una estudiante llamada Lily. Ella también los reprendió por ser despiadados con alguien que había estudiado con ellos. Aún así, los matones intentaron persuadirla para que evitara a Yuki, ya que ella también podría no despertar, pero Lily ignoró sus amenazas y se acercó a Yuki. Ella también le instó a no rendirse, ya que la prueba podría estar equivocada y el valor de despertar era solo una guía. Después de todo, la historia mostraba que valores altos fracasaban mientras que valores bajos eran bendecidos, pero Yuki dijo que no confiaba en los dioses. Hace 3000 años, aparecieron monstruos y la humanidad intentó usar armas nucleares contra ellos, pero ellos sobrevivieron y se hicieron más fuertes. Entre todos esos monstruos, nacieron 4 reyes bestias. El territorio humano fue rápidamente conquistado bajo su liderazgo y la civilización estuvo al borde de la extinción, pero en el momento cumbre de la desesperación, 2 estatuas divinas descendieron del cielo. Desde entonces, los humanos rezaron a las estatuas donde los de alto valor recibían bendiciones mientras que los de bajo valor seguían siendo ordinarios. Aquellos con 10 o menos fueron llamados abandonados por Dios, así que Yuki suspiró diciendo que la humanidad todavía dependía de los dioses, excepto él. Entonces, procedió a invocar su sistema para consultar algo de información. Mientras miraba a Lily, se dio cuenta de que aunque carecía de despertar, tenía un sistema. Entonces, intentó comprobar los detalles de Lily, pero su nivel estaba bloqueado más allá de su autoridad. No obstante, entendió que era un transmigrante con un sistema y que subiría de nivel matando monstruos. Con esa determinación, salió de la escuela, jurando que en el día del despertar, dentro de 100 días, los asombraría, ya que también creía que la fuerza no residía en los dioses, sino en su sistema. Lo invocó para revelar su estado. Entonces, finalmente vio que todos sus atributos aún estaban en el nivel 1, pero mientras lo examinaba, descubrió que podía volverse más fuerte fácilmente matando monstruos, a diferencia de la gente común estancada por un talento débil. Así que a partir de ese día, juró comenzar a grindear. Entonces, levantó la mano y señaló hacia el suelo mientras declaraba que comenzaría allí, pero sus dedos en realidad apuntaban a las hormigas que gateaban debajo. Una hormiga notó esto y comenzó a encontrarlo raro. De repente, el sistema advirtió que las hormigas no tenían nivel y matar una solo le daba 0.1 de experiencia. Por lo tanto, el sistema aconsejó eficiencia y él admitió que acabar con ellas una por una perdía tiempo. Afortunadamente, siempre llevaba insecticida consigo. Entonces, roció a las hormigas y ganó 0.1 de experiencia mientras morían. Mientras las exterminaba sin piedad, un anciano y un niño observaban desde atrás. Al ver esto, el niño preguntó si las hormigas se vengarían, y el abuelo le dijo que no aprendiera ese comportamiento. Mientras tanto, Yuki se detuvo abruptamente cuando escuchó una notificación del sistema. El sistema dijo que había matado 100 hormigas y desbloqueado una misión para matar 10.000 por la gran fuerza de las hormigas. Al descubrir que había un libro de habilidad como recompensa, aceptó apresuradamente la misión. Sin embargo, una hora después, tuvo que admitir que matar hormigas no solo consumía tiempo, sino que también era agotador. Inesperadamente, el sistema lo felicitó por alcanzar el nivel 2 y le dio 2 puntos de atributo. Entonces, rápidamente revisó su ventana de estado y consideró dónde asignarlos, pero como la recompensa era la gran fuerza de las hormigas, dedujo que debía aumentar la fuerza, así que decidió añadir ambos puntos a ese atributo. Poco después, sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo mientras su fuerza aumentaba al nivel 3. Después de eso, reanudó el exterminio de hormigas mientras el anciano le recordaba al niño que evitara a personas como Yuki. Después de rociar sin parar, el sistema finalmente reportó 10.000 hormigas asesinadas. Entonces, se asombró de que la misión hubiera terminado y rápidamente miró el premio que había obtenido. Ganó el título enemigo público de las hormigas, por lo que las hormigas lo atacarían pero perderían la mitad de su fuerza. Luego, examinó gran fuerza de las hormigas y vio que aumentaba su poder 10 veces durante 3 minutos con un enfriamiento de 2 horas, pero sintió emoción al imaginar la habilidad, inclinando las batallas contra oponentes poderosos a su favor. Satisfecho de que sus esfuerzos no habían sido en vano, decidió aprender la habilidad.
Cuando tocó la pantalla, una oleada de energía fluyó de ella y entró en su cuerpo. Sintió el poder transfiriéndose a él mientras cerraba los ojos. Después de un momento, los abrió y se dio cuenta de que el proceso ya estaba completo. Entonces, dejó eso a un lado y eligió probar la habilidad en un árbol cercano. Adoptó una postura de lucha y reunió toda su fuerza en su cuerpo. Levantando el puño, dio un puñetazo poderoso. La fuerza fue tan arrolladora que el árbol salió volando. Cuando terminó, todo lo que quedaba era el tronco roto. Entonces, miró su puño y estuvo seguro de que un golpe como ese superaría incluso a Mike Tyson. Al día siguiente en la escuela, Yuki se encontró siendo blanco de una roca una vez más. Sin embargo, antes de que pudiera golpear su cabeza, la esquivó rápidamente y la atrapó con su mano desnuda. Entonces, se dio la vuelta enojado para ver quién la había lanzado. El matón cercano se burló y advirtió a Yuki que se fuera o la siguiente piedra impactaría. Cuando Yuki permaneció inmutado, exigieron saber si realmente pretendía quedarse. Para su sorpresa, él levantó lentamente la roca en su mano. Luego, la trituró sin esfuerzo con sus dedos desnudos, lo que dejó atónitos a los matones. También dejó caer su bolsa al suelo y corrió hacia uno de los matones. Sin dudarlo, hundió su puño en el estómago del matón con una fuerza inmensa. La expresión del matón se torció en shock y dolor. Incluso entonces, se negó a creer que Yuki tuviera tal fuerza ya que había sido abandonado por Dios. Yuki entonces declaró con calma que se había contenido y les dijo que recordaran sus palabras. Declaró que primero se convertiría en un despertador. La segunda era que no tendría piedad la próxima vez que lo provocaran. Dicho esto, procedió a desafiar a cualquier descontento a dar un paso al frente. Sin embargo, los matones huyeron rápidamente, mientras Yuki recogía su bolsa murmurando que eran unos cobardes. Lily lo había presenciado todo. Estaba atónita de que alguien abandonado por los dioses tuviera tal fuerza antes de despertar. Más tarde durante la clase, Yuki escucha al instructor decir a todos que presten atención. Les dijo que Chin City estaba plagada por el hombre sin rostro y les instó a mantenerse alerta. También les advirtió que no fueran solos hasta que las autoridades eliminaran la amenaza. Al escuchar esto, Yuki recordó al hombre sin rostro como un gigante de cemento de rango de que mataba a quienes lo miraban. Además de eso, el instructor enfatizó su lentitud, pero advirtió que debían informarlo de inmediato, y los estudiantes obedecieron. Yuki, sin embargo, se dio cuenta de que el peligro aumentaba y que debía hacerse más fuerte por otros medios. Más tarde esa noche en casa, sacó un cuchillo y comenzó a masacrar pollos blancos, lo que le valió un punto de experiencia por cada uno. Mientras sostenía uno en la mano, se dio cuenta de que le faltaba dinero para seguir comprándolos. De repente, el sistema le dijo que había desbloqueado un inventario espacial después de matar criaturas de combate. Además, la tienda del sistema también se había desbloqueado. Y por último, activó el sistema de comercio de oro, que mostraba una proporción de cambio de 1 a 100. Al ver esto, vio que el sistema revelaba más con cada muerte y rápidamente cambió oro por efectivo. Al instante, una moneda de oro se convirtió en efectivo. Mientras miraba fijamente el dinero, vio que solo las criaturas poderosas producían suficiente experiencia. Con esto en mente, decidió comprar más pollos blancos como su próximo paso hacia la fuerza. Al día siguiente en el mercado, entregó su dinero y declaró que compraría todos los pollos. El dueño, que estaba a punto de sacrificar uno, se detuvo inmediatamente al ver el efectivo. Yuki entonces tomó felizmente los pollos y se fue. Caminó hacia un callejón desierto, luego, sacó su cuchillo y apuntó a los pollos a continuación. En poco tiempo, ganó múltiples puntos de un punto de experiencia por cada muerte. El sistema pronto lo felicitó por subir al nivel 3 y lo recompensó con 2 puntos de atributo. Aunque satisfecho, se dio cuenta de que matar pollos daba poco crecimiento ahora, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos detrás de él. Entonces, se giró instintivamente sosteniendo un cuchillo y un pollo muerto. Para su sorpresa, una niña pequeña estaba allí mirándolo fijamente. Su aparición la asustó rápidamente y la hizo llorar. Entonces, ella procede a huir llamando a su madre y acusándolo de ser un pervertido. Yuki estaba obviamente confundido por esto, pero la madre de la niña apareció empuñando una escobilla y exigiendo saber quién había intimidado a su hija. Él entonces trató apresuradamente de explicar que todo era un malentendido, pero la ira de la madre solo se intensificó. Ella levantó la escobilla y lo golpeó repetidamente, dejándolo gritando de miedo. Al final, yacía magullado en el suelo y se dio cuenta de que la matanza pública de pollos era arriesgada y necesitaba otro método. De repente, escuchó a 2 hombres decir que los trabajadores habían renunciado otra vez en el matadero de Quen. Uno añadió que era porque el carnicero estaba herido, pero el negocio prosperaba incluso con menos trabajadores. Al escuchar esto, Yuki se preguntó por qué no había pensado en el matadero antes. Entonces, procedió a mostrarse a los 2 hombres, pero todavía sostenía su cuchillo mientras preguntaba si podía preguntar algo. Su aparición los sobresaltó y gritaron de pánico. Los 2 también terminaron huyendo mientras gritaban que había un fantasma. Al ver esto,
tiró el cuchillo a un lado y aclaró que solo quería preguntar si el matadero necesitaba trabajador. Más tarde en el matadero, Yuki presentó su currículum para solicitar el trabajo. Mientras el jefe lo revisaba, recordó haber oído que el antiguo carnicero renunció después de lastimarse la mano, pero el jefe respondió que su establecimiento era solo un pequeño negocio. Yuki entonces explicó rápidamente que no quería salario y solo un trato comercial. Ante la mención de esto, el jefe inmediatamente piensa en dinero. Yuki continuó diciendo que compraría ganado al por mayor para prepararse para el despertar. Aún así, el jefe cuestionó cómo podría comer tanto él mismo. Entonces, dijo que tenía muchos compañeros de clase y prometió que no se desperdiciaría ni un ápice de olor. Sin embargo, también tenía una petición. El jefe se volvió curioso y preguntó cuál era. Por lo tanto, declaró que quería encargarse personalmente del sacrificio para entrenar su coraje. Poco después, comenzó a sacrificar pollos y ganó un punto de experiencia por cada uno. También se sintió satisfecho después de ver esto como una forma eficiente de subir de nivel. Además, recordó que los animales más grandes probablemente proporcionarían incluso más experiencia, así que, su mirada se dirigió hacia una vaca que estaba comiendo tranquilamente cerca, le sonrió levemente y razonó que era tanto su deber como su camino hacia el poder, pero la vaca sintió algo inusual y de repente, saltó. Al verla intentando escapar, Yuki se sorprendió momentáneamente. Sin embargo, le recordó rápidamente que de todos modos moriría a manos suyas, así que, procedió a perseguirla con su cuchillo en la mano y le instó a detenerse. La vaca corrió con éxito hacia la salida, pero notó algo malo y se detuvo abruptamente. Al levantar la vista, notó los altos muros que la rodeaban y comenzó a sudar nerviosamente. Yuki vio esto y declaró que ya no podía huir. Entonces, cerró rápidamente la distancia saltando hacia adelante y con un movimiento decisivo de su cuchillo, le quitó la vida. La vaca pronto colapsó sin vida en el suelo mientras Yuki se paraba sobre ella y murmuró que incluso una simple vaca se atrevía a resistirse a su determinación, pero el pensamiento de lo efectivo que era este método lo hizo reír de emoción. De repente, el sistema le notificó 30 puntos de experiencia y datos de la vaca, lo que confirmó que las criaturas más resistentes lo avanzaban rápidamente. Justo entonces, el jefe vino y se maravilló amargamente de que Yuki parecía hecho para la carnicería. Sin embargo, la expresión de Yuki cambió repentinamente cuando escuchó un gruñido cerca. Se volvió hacia el jefe para saber qué era, y le dijeron que era una bestia, que el jefe también reveló que era un lobo de un ojo. Al escuchar esto, Yuki se emocionó por la presencia de la bestia y pidió verla. Después, el jefe lo llevó a la jaula de la bestia. Yuki entonces finalmente vio al lobo de un ojo, de nivel 10 con 120 de habilidad de combate. También sintió su poder a pesar de la lesión y el sistema confirmó que su velocidad significaba que su víctima nunca podría huir. Al ver la atención de Yuki, el jefe explicó que sus familiares lo habían capturado y su carne se vendía cara por sus nutrientes. Yuki escuchó esto y rápidamente se dio cuenta de que matarlo produciría una experiencia significativa, así que le dijo al jefe que un compañero de clase quería comprar la bestia para el día del despertar y preguntó su precio. El jefe entonces respondió que costaría al menos 50,000. Yuki comenzó a sudar al escuchar esto ya que no tenía tanto dinero. Sin embargo, si él mismo mataba al lobo, ganaría experiencia y oro para convertir en efectivo, así que, le sugirió al jefe que pelear contra él podría ayudarlo a entrenar su coraje, pero el jefe le advirtió contra ideas imprudentes ya que la bestia era mortal. Sin embargo, Yuki simplemente sonrió y le aseguró que se había preparado para tal situación. Después de todo, su espada matacerdos, que llevaba 10 puntos de poder de ataque, era su as bajo la manga, y con la adición de sus habilidades, estaba seguro de que podría derrotar al lobo y subir de nivel. En ese momento, el lobo comenzó a inquietarse y tiró violentamente de sus cadenas. Con un repentino estallido de fuerza, se liberó y se abalanzó sobre Yuki. Sin embargo, Yuki creyó que el momento era perfecto, así que activó rápidamente su habilidad de gran fuerza. Presenciando esto, el alarmado jefe gritó que tuviera cuidado, pero el lobo ya cargaba ferozmente, y Yuki lo enfrentó de frente. Logró hundir su cuchillo profundamente en el cuerpo de la bestia y la obligó a colapsar en el suelo. Después de este éxito, Yuki se volvió hacia el jefe y comentó que parecía ser más valiente de lo esperado. El jefe miró al lobo caído y estaba desconcertado de que Yuki lo hubiera matado con una mera cuchilla. Impresionado, el jefe lo llamó carnicero nato y consintió en dejarlo trabajar a tiempo parcial. El sistema también le dijo a Yuki que había subido de nivel 2 veces y ganado 5 puntos, lo que le complació. Además, obtuvo una pieza de equipo conocida como la garra del lobo, que otorgaba 50 puntos de ataque pero requería el nivel 10 para usarse. Al darse cuenta de que solo era nivel 5, entendió que no podría equiparlo por ahora. De repente, el jefe enfatizó que el lobo ahora le pertenecía y finalizó el trato de 50,000. Yuki pagó rápidamente y pidió que le notificaran futuras capturas de bestias, a lo que el jefe accedió. Al día siguiente en la escuela, Yuki imaginó casualmente lo grandiosa que sería su comida con el lobo entero.
De repente, el instructor habla sobre artistas marciales y farmacéuticos, dijo que existen para apoyar a los despertadores, donde los artistas marciales eran responsables del combate mientras que los farmacéuticos se especializaban en la curación. Sin embargo, la mente de Yuki se desvió hacia el equipo de la tienda que no podía pagar, así que, se sintió atrapado, sabiendo que solo matando bestias como carnicero podría ganar efectivo y experiencia, pero de repente, alguien le tocó el hombro, lo que le hizo darse la vuelta rápidamente. Se sobresaltó cuando Lily le instó a escribir e insistió en que la lección importaba para los despertadores. En respuesta, él le aseguró con confianza que sin duda despertaría. Sin embargo, Lily se preguntó de dónde venía su confianza. En ese momento, un trozo de tiza voló por el aula y golpeó su frente. El instructor entonces le ordenó severamente que dejara de hablar durante la clase. Después de un tiempo, la lección finalmente terminó y Yuki salió solo. Pero Lily observó su figura que se alejaba con una expresión complicada, recordando su estado distraído, se sintió obligada a apoyarlo como representante de clase, así que, más tarde esa tarde, decidió seguirlo en su camino a casa. Lo vio caminar alegremente y se preguntó si había sobreanalizado su situación. Después de un rato, llegó a su destino, notó el establecimiento y sintió una sospecha. No obstante, se acercó y empujó la puerta para abrirla. Mientras la puerta se abría lentamente, sintió una ulide de nerviosismo. La vista ante ella hizo que sus ojos se abrieran de par en par con emoción, y se desmayó en el acto después de presenciarlo. No mucho después, recuperó lentamente la conciencia. Mientras su visión se aclaraba, notó una figura humana cerca, pero su rostro de repente se sonrojó al sentir una mano presionando contra la parte delantera de su pecho. Sobresaltada y avergonzada, inmediatamente abofeteó a Yuki y lo llamó pervertido. La fuerza de su golpe lo envió tambaleándose al suelo mientras él explicaba rápidamente que solo era él. Una vez que ella se dio cuenta, exigió enojada saber qué había estado intentando hacer. Yuki replicó enojado que ella había interrumpido su matanza de cerdos y lo había empapado de sangre. Al escuchar esto, ella finalmente notó el cerdo muerto yaciendo cerca. Entonces, él procedió a explicar que solo se había sobresaltado por su desmayo y presionó su pecho para ayudarla a respirar, pero sus palabras solo la hicieron sonrojarse más, y ella le instó a parar ya que nadie previó que él estuviera destazando un cerdo. Dicho esto, ella preguntó por qué había ido allí a destazar un cerdo. Yuki explicó que su pobreza lo obligaba a trabajar a tiempo parcial en la carnicería. Luego preguntó suavemente por qué lo había seguido. Ella intentó responder, pero se detuvo después de darse cuenta de que no podía admitir que estaba preocupada, así que habló del viaje escolar al museo y le instó a venir. Al escuchar esto, reflexionó sobre su tiempo en este mundo y supo que debía aprender su historia. Entonces, se golpeó el pecho y le aseguró que sin duda iría. Ella quedó satisfecha con esto y se dio la vuelta para irse, pero antes de salir, le dirigió una mirada severa y le advirtió que no mencionara lo que había sucedido ese día. En respuesta, él asintió nerviosamente. Ella entonces cerró la puerta apresuradamente con fuerza, dejándolo momentáneamente atónito. Después de caminar una corta distancia, de repente se detuvo y se agachó después de darse cuenta de lo vergonzosas que habían sido sus acciones. Al día siguiente, dentro del autobús, el instructor explicó que la visita al museo cubriría los orígenes de las bestias y la historia de los despertadores. Al escuchar esto, los estudiantes alabaron al Papa y a la diosa Mariscal por salvar a la humanidad. Lily también asintió de acuerdo, y Yuki notó su expresión, así que le preguntó con curiosidad si admiraba a la diosa Mariscal. En respuesta, ella admitió fácilmente que sí. También dijo que aspiraba a ser como la diosa, capaz de matar bestias y proteger a la humanidad. Esto le hizo preguntarse sobre su comprensión de los dioses y ella explicó que dejaron rastros como empoderar a los humanos como despertadores. Después de escucharla, dijo que tenía una pregunta y notó que innumerables estatuas de dioses habían aparecido en todo el mundo y aunque las 9 ciudades eran vastas, su propia ciudad era la única sin una estatua. Lily respondió firmemente que un estudio verdadero le habría ahorrado preguntar tontamente. Aún así, explicó que las 2 primeras estatuas descendieron hace mucho tiempo, y muchas siguieron, excepto por una estatua sin cambios. Todas las demás crearon despertadores, pero admitió que no sabía por qué su vasta ciudad no tenía estatua, lo que le valió el nombre de tierra abandonada por Dios. Conmocionado por esto, Yuki sintió que la realidad del mundo era demasiado diferente a la suya anterior y era extraña, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando el instructor anunció su llegada al museo. Una vez dentro, el instructor ordenó silencio y estricta atención a las exhibiciones. Mientras caminaban entre las vitrines, Lily contempló a la diosa Mariscal con admiración. Yuki entonces comentó que era raro ver a la tranquila representante de clase admirar a alguien tan profundamente. En respuesta, ella insistió en que la diosa era excepcional, haciendo que el rey bestia firmara una tregua con el Papa, pero la atmósfera de repente se volvió tensa cuando alguien apareció detrás de ellos. Yuki inmediatamente sintió un aura ominosa, así que acercó a Lily,
pero ella le advirtió que no actuara de maneras que pudieran causar malentendidos. Independientemente, él ignoró su protesta y la protegió mientras le instaba a ser cautelosa. También le dijo que la misteriosa figura le daba una sensación de inquietud. Los otros cercanos pronto notaron al alto individuo que permanecía inmóvil. La figura permaneció quieta hasta que su capa se deslizó, entonces reveló un cuerpo grotesco sin rostro. Al ver esto, Lily tembló mientras lo reconocía como un hombre sin rostro. La criatura inmediatamente emitió un chirrido penetrante que sobresaltó a todos, incluso comenzó a desatarse en el museo, así que Yuki levantó a Lily mientras murmuraba que la boca abierta del hombre sin rostro seguía siendo un rasgo. El pánico también se extendió mientras los estudiantes luchaban por entender cómo una bestia había surgido dentro del museo. Mientras tanto, Yuki llevó a Lily a un lugar seguro y le dijo que ayudara al instructor Will a evacuar mientras se le enfrentaba a la bestia. Sin embargo, ella pensó que había perdido la cabeza ya que no era rival para un hombre sin rostro. No obstante, él le aseguró que podía manejarlo. De repente, el instructor Will llegó, instando a Lily a irse, pero ella explicó que Yuki todavía estaba dentro. Sin embargo, cuando el instructor preguntó dónde estaba, ella se dio cuenta de que ya había desaparecido. Mientras tanto, Yuki, que ahora es nivel 5, cargó con confianza hacia la bestia. Entonces, vio al hombre sin rostro agarrando a un estudiante, así que, primero verificó el estado de la criatura y encontró que era nivel 7 con baja inteligencia pero alta defensa. Se encontró a sí mismo más rápido y más hábil, así que estaba seguro de que no sería difícil. Por lo tanto, procedió a rodear a la bestia para distraerla. Entonces, aterrizó cerca y la confundió aún más. Después de eso, deliberadamente llamó su atención y planeó en silencio alejarla para que las personas restantes pudieran escapar. En ese momento, la bestia lo notó y soltó un fuerte grito. Luego, arrojó un trozo de roca hacia él. Al ver esto, Yuki se sorprendió por su velocidad, pero apenas logró esquivar a tiempo mientras la roca se estrellaba contra la pared en su lugar. También comenzó a preguntarse cómo podía usar ataques a distancia cuando se suponía que carecía de inteligencia, y mientras miraba el agujero en la pared, murmuró asombrado por la pura fuerza de la bestia, pero en ese momento, de repente se dio cuenta de que la habitación detrás de ella era el baño de chicas. Inmediatamente fue acusado de ser un pervertido, así que explicó que no fue intencional. Continuando, volvió su atención a la bestia, la vio levantar un trozo de suelo más grande y se dio cuenta de que ya no podía ocultar su fuerza, así que, mientras la roca masiva volaba hacia él, finalmente activó su gran fuerza. La habilidad surgió en su puño con un poder inmenso, y con un solo puñetazo, destrozó la roca en pedazos. Luego, todo se dispersó a su alrededor. Después de eso, levantó el puño de nuevo y lo hundió en la cara de la bestia con una fuerza abrumadora. El impacto envió a la criatura volando, y terminó golpeando una pared cercana antes de caer débilmente al suelo. Yuki entonces observó cómo la pared se derrumbaba lentamente sobre su cuerpo. Entonces, comenzó a preguntarse si finalmente estaba muerta. Sin embargo, la bestia pronto se levantó de los escombros. Yuki ya lo había esperado, sabiendo que tenía que atravesar su alta defensa para ganar. Por lo tanto, ordenó inmediatamente al sistema que abriera la tienda para comprar un arma. El sistema entonces mostró los artículos disponibles. La espada azul costaba 200 de oro por 50 ataques en el nivel 10, pero la espada eterna daba 60 ataques por 500, bloqueado por el requisito de nivel. Agarró el arma sin límites. Al mismo tiempo, comenzó a mirar a su alrededor, y después de asegurarse de que nadie descubriría su secreto, compró la espada eterna. Al adquirirla, levantó la hoja y desató un corte eterno contra la bestia. La criatura intentó contraatacar, pero Yuki se movió rápidamente y la golpeó con un poder inmenso. Esta vez sintió que su defensa finalmente se había roto, así que inmediatamente activó la gran fuerza una vez más. Entonces, asestó un golpe aplastante con su puño. El cuerpo de la bestia se rompió rápidamente y explotó en fragmentos mientras sus restos se dispersaban por el aire antes de caer al suelo. En ese momento, la voz de Lily resonó en todo el museo mientras llamaba a Yuki. Ella pronto llegó con las autoridades y preguntó dónde estaba el hombre sin rostro. En respuesta, Yuki le dijo calmadamente que ahora estaba por todas partes en la sala de exposiciones. De repente, el sistema le notificó que había alcanzado el nivel 6, y que las bestias ordinarias ya no eran suficientes, pero poco después, las autoridades le preguntaron si había derrotado a la bestia solo. Él respondió casualmente que no había sido difícil. Al escuchar esto, el oficial le dijo que regresara a la escuela mientras ellos investigaban la escena, pero mientras Yuki se iba, murmuró que incluso sin despertar, su poder rivalizaba con el de los artistas marciales. Más tarde, de vuelta en la escuela, el director Zen anunció con orgullo que su estudiante había enfrentado solo a un hombre sin rostro. Yuki aún aclaró que solo era un poco más fuerte. Sin embargo, alguien notó que las manos desnudas solas no podían destruir a un hombre sin rostro. El director entonces presentó a Yuki al líder del tercer equipo de las autoridades, y el hombre sentado ante ellos era el líder de equipos Chain. Al ver la mirada seria de Chain, Zen le advirtió que no asustara a Yuki, que era la esperanza de su escuela.
pero Xiain insistió en que su deber como oficial era entender lo que estaba pasando. Sabiendo eso, Yuki compartió que el hombre sin rostro se había estado comportando de manera extraña. Esto inmediatamente captó el interés de Xiain y preguntó al respecto, así que, Yuki elaboró que un hombre sin rostro usualmente se movía solo, sin embargo, este había aparecido en un museo lleno de gente. Al escuchar esto, Xiain se levantó y preguntó si había algo más. Yuki continuó, explicando que la bestia se movía por la sala como si estuviera buscando algo. Xiain rápidamente suspiró después de escuchar esto y le agradeció por su cooperación. Cuando Xiain extendió la mano, Yuki aceptó el apretón de manos modestamente. Sin embargo, pronto abrió los ojos con sorpresa por la fuerza del agarre de Xiain. También se dio cuenta de que probablemente estaba probando su poder, así que, Yuki apretó su agarre a cambio para también comprobar el suyo. Al mismo tiempo, Xiain vio el rostro sereno de Yuki y se preguntó si ocultaba fuerza natural o un secreto. Mientras tanto, Yuki quedó impresionado por la fuerza despertada de Xiain, mucho más allá de la de cualquier hombre ordinario, pero su conversación se interrumpió cuando el colega de Xiain entró apresuradamente buscándolo. Xiain entonces se volvió rápidamente hacia el hombre para preguntar qué ocurría. En respuesta, el hombre informó que había documentos que requerían su atención inmediata. Xiain entonces soltó rápidamente la mano de Yuki al saber esto. A continuación, instó a Yuki a irse y Yuki estaba algo irritado por esto. Después de que Yuki se fue, Xiain comenzó a revisar los documentos y se sorprendió visiblemente. Debido a esto, no pudo evitar informar a los demás que se avecinaban problemas. Más tarde esa noche, Yuki preparó un banquete para sí mismo. Cuando estaba contemplando la comida, sintió que la olla caliente era uno de los momentos más felices de la vida, especialmente cuando incluía carne de bestia feroz, y rápidamente colocó una rebanada en su boca. Su expresión entonces se iluminó inmediatamente con emoción ya que la carne era cara por una razón, pero el aviso repentino del sistema reveló que su comida había aumentado su fuerza y defensa. Al saber esto, continuó comiendo con entusiasmo y ganando puntos constantemente. Dicho esto, decidió comprobar lo que había ganado hoy y se fue a su habitación. Cuando abrió su inventario, quedó atónito por lo que vio. La poción pequeña recupera 100 de salud en 5 minutos, mientras que la poción grande la restaura al instante. Vio que aumentaban su resistencia, aunque no entendía sus efectos, así que decidió usar primero la poción pequeña para probarla. Casi de inmediato, sintió una corriente cálida agitándose dentro de su cuerpo. Sin embargo, su concentración se rompió cuando escuchó un ruido afuera. Entonces, se acercó cautelosamente a la puerta y miró a través del arendille. Allí, vio a alguien sentado en su mesa, y sin dudarlo, patea a la persona mientras exige saber su identidad y propósito, pero su feroz expresión desapareció al segundo siguiente cuando reconoció a la persona. Antes de que su ataque pudiera aterrizar, se dio cuenta de que era Lily. Al mismo tiempo, Lily vio sus acciones y se enfureció. Ella lo abofeteó sin dudarlo y lo reprendió duramente. Después de eso, él dijo que no la esperaba y le preguntó por qué no había llamado. Ella siguió comiendo y dijo que él nunca cerraba la puerta con llave y que la carne de bestia era demasiado tentadora, así que preguntó dónde había conseguido la carne y él dijo que la había comprado en el matadero. Dejando eso de lado, él preguntó por qué había venido a verlo. Lily entonces dejó su comida y se puso seria. Dijo que su visita era sobre el hombre sin rostro porque cuando lo destruyó, ella vio detenerse una luz verde. Esto la llevó a sospechar que la bestia no estaba sola sino controlada. Sus palabras entonces le hicieron preguntarse si el hombre sin rostro había sido realmente controlado. Ella confirmó su sospecha citando el código de bestia 359, que podía controlar a otros. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que él apenas escuchaba y estaba más concentrado en comer, así que le gritó que prestara atención, pero él respondió, «Todo está bien ahora». Esto provocó que ella preguntara qué quería decir con eso. Él dijo que entendía su preocupación, pero las autoridades deberían estar investigando. Añadió, las autoridades llegaron rápidamente con su líder, lo que demostró que la situación no era simple, pero se preguntó por qué el hombre sin rostro se arriesgó a aparecer en el museo. Al escuchar esto, Lily de repente pareció recordar algo. Murmuró que podría estar relacionado con ese incidente. Yuki estaba confundido por esto y preguntó qué quería decir. Ella entonces explicó que estaba vinculado al museo de Qin con su trágica historia. Hace mucho tiempo, un lagarto débil perdió su cola por desgracia. Cuando se arrastró hasta el lago, se sorprendió al ver que su cuerpo se había vuelto negro. Con el tiempo, su cuerpo se hizo más grande y los vecinos se convirtieron en su presa. Ganó inteligencia y poder, mientras que su niebla negra hacía temblar a todas las criaturas. Después de miles de años de lucha, se convirtió en el rey bestia de esa región. Sin embargo, anhelaba hacerse más fuerte y sintió un aura mucho mayor en la distancia. Atraído por esa presencia, fue a la ciudad y creyó que devorar humanos lo haría más fuerte. Ascendió a rey bestia, pero entonces el papa actuó.
el rey bestia fue derrotado cuando el papa estableció una formación y selló su cadáver debajo de la ciudad. La ciudad de Qin fue construida más tarde sobre ese mismo campo de batalla yermo. Después de escuchar la historia, Yuki se preguntó si el reciente incidente estaba relacionado con el rey bestia caído. Lily respondió que no había suficiente información, pero la presencia del líder demostraba que era grave. Yuki entonces se frustra ya que ya está enfrentando amenazas relacionadas con el jefe final. De repente, Lily decidió irse mientras le agradecía por aclarar sus dudas y por la comida. También le recordó que tuviera cuidado en el futuro y él decidió acompañarla a la salida. Al día siguiente en la escuela, el instructor Will dijo que el hombre sin rostro se había ido, así que no había necesidad de entrar en pánico. Sin embargo, un estudiante preguntó si realmente habían atrapado a 13 hombres sin rostro, lo que llamó la atención de Yuki. Will confirmó que los hombres sin rostro estaban activos y les dijo a todos que se quedaran en casa, pero Yuki se dio cuenta de que las bestias infectadas aumentaban, aunque todavía manejables. Aún así, Yuki supo que no podía dejarlo todo en manos del líder y que necesitaría mayor fuerza. De repente, Will anunció que el enviado Yang visitaría mañana, y todos debían desempeñarse bien. La noticia emocionó instantáneamente a las chicas, que se sintieron afortunadas de presenciar al enviado en persona. Mientras tanto, los chicos estaban asombrados de que su preparatoria hubiera ganado tal prominencia. Sin embargo, Lily pensó que la situación era grave ya que el enviado Xian estaba entre los 3 primeros de China. Al escuchar esto, Yuki también se sintió inquieto, pero el sistema lo interrumpió y le informó que podía cambiar de profesión en el nivel 10. Pensó que el nivel 10 significaba una gran mejora, pero el ganado daba muy poca experiencia, así que necesitaba otra forma. Más tarde, después de que terminó la clase, recibió una llamada telefónica, pero algunos estudiantes se burlaron de él por su tono de llamada pasado de moda. Entonces, decidió ignorarlos y contestó la llamada. Al otro lado, el jefe le informó que había adquirido una bestia rara. Yuki inmediatamente preguntó de qué tipo era. Al escuchar esto, el jefe respondió que era un grifo de 3 cabezas, que es una criatura extremadamente rara. Yuki recordó rápidamente que era de alto rango y preguntó de dónde había venido. El jefe dijo que un amigo atrapó 3, entonces puso el precio de un macho en 800,000 y una hembra en 500,000. Yuki aceptó de inmediato y el jefe le recordó que trajera el dinero cuando viniera. Después de terminar la llamada, se sintió frustrado ya que todavía le faltarían 500,000, pero antes de que pudiera pensar más, alguien agarró su hombro, se giró y vio a Lily, quien rápidamente preguntó cuándo dejaría de estar distraído. Él admitió que le faltaba dinero y pidió un trabajo, a lo que ella preguntó si realmente lo necesitaba. En respuesta, asintió repetidamente. Después de pensar, ella le dijo que podía ayudarla con algo y ella le transferiría el pago, pero él se sorprendió al saber que era rica ya que nunca lo había mostrado antes. No obstante, rápidamente le aseguró que completaría su tarea sin importar lo que fuera. También sugirió hacer otras cosas que lo avergonzaban. Lily notó su expresión y le advirtió ya que no estaba interesada en él. Sin embargo, él aclaró que solo quería decir ayudarla con personas problemáticas y preguntó qué había asumido ella. Lily entonces cambió rápidamente el tema a su tarea y declaró que la acompañaría durante todo el día siguiente, pero él quedó confundido por su petición. Al día siguiente en el museo, 2 estatuas imponentes se alzaban ante ellos. Lily se tomó su tiempo ofreciendo una oración sincera. Mientras tanto, Yuki recordó que estos eran los dioses más venerados, Jehová y Zeus. También miró a Lily mientras recordaba que sin ellos, la tierra podría haberse convertido en un refugio para las bestias. Aún así, se preguntó si realmente había gastado una suma tan grande solo para hacerlo asistir a una sesión de oración. Lily entonces dijo que la clase de oración aumentaba las posibilidades de despertar, pero él seguía faltando. Ella también pensó que si él despertaba, ella podría compartir la buena fortuna y aumentar sus propias posibilidades también, pero Yuki pensó que gastar 500,000 por un ligero aumento de suerte solo era razonable para los ricos. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, notó un retrato cercano de una chica rezando devotamente ante él, así que preguntó si rezarle a un retrato realmente podía funcionar. Lily explicó que las gemas primordiales eran raras, así que la mayoría rezaba a estatuas y retratos en su lugar, pero él dijo que no sabía qué eran las gemas primordiales, así que ella lo reprendió por faltar a clases. Luego explicó que las gemas primordiales eran piedras de las estatuas de los dioses, y las estatuas hechas con ellas podían bendecir a los creyentes, por lo que rezar ante estatuas o retratos ordinarios podía aumentar las posibilidades de despertar de uno. Sin embargo, Yuki no creía en los dioses y solo quería subir de nivel y hacerse más fuerte. Sin embargo, también le pareció extraño que China no tuviera dioses en este mundo, así que le preguntó a Lily si alguna vez había oído hablar de leyendas sobre dioses chinos. Ella respondió que China era vista como una tierra abandonada por los dioses sin leyendas divinas restantes. Esta respuesta solo profundizó sus dudas ya que cada civilización tenía leyendas vinculadas a su tierra, así que especuló que los dioses habían existido una vez.
pero sus leyendas se perdieron o borraron, y ya que él había venido como chino, se sintió responsable de descubrir la verdad de la tierra. Con ese pensamiento en mente, se excusó para atender algo. Lily notó que ya no tenía intención de rezar y le recordó que despertar nunca era fácil. En respuesta, él le aseguró que superaría a los dioses incluso si no lograba despertar, pero su audaz declaración la dejó confundida y concluyó que estaba loco. Mientras tanto, Yuki ya había salido, pensando ya que era hora de mejorar aún más su fuerza. Más tarde en el matadero, las jaulas estaban cubiertas de talismans. Dentro había un grifo de 3 cabezas macho de nivel 20 y grifos hembra de nivel 17. Cuando el jefe mostró las bestias a Yuki, le preguntó qué pensaba. Yuki entonces se maravilló de su presencia abrumadora con un poder de combate que excedía el 1000. Dejando a un lado su asombro, preguntó por el tercer grifo que el jefe había mencionado. Después de explicar que el último grifo sería entregado más tarde por sus amigos, discutió el pago, así que Yuki prometió transferir el dinero, pero también pidió conocer al equipo de caza. El jefe pareció desconcertado y preguntó por qué quería conocerlos. Entonces, él respondió que podría necesitar su ayuda en el futuro para cazar bestias, incluso juró matar bestias y forjar un corazón de invencibilidad, pero el jefe pensó que estaba loco. Sin embargo, aún accedió y dijo que el equipo llegaría más tarde. Mientras tanto, Yuki observó cuidadosamente a los grifos, sabía que no podría sobrevivir con su fuerza, así que eligió esperar al equipo de caza y le pidió al jefe que le notificara. Más tarde, de vuelta a casa, Yuki estaba ocupado duchándose cuando de repente escuchó un fuerte estrépito afuera. Se acercó rápidamente a la puerta, preguntándose si alguien había entrado, pero dado el reciente malestar en la ciudad, decidió comprobar. Antes de que pudiera alcanzarla, la puerta fue violentamente pateada desde afuera. Como resultado de la fuerza inmensa, voló hacia adentro. Su figura de Ultraman terminó cayendo al suelo, y mientras volvía su atención a la puerta, la figura comenzó a disparar a un muñeco de Godzilla. Mientras tanto, detrás de la puerta destrozada, apareció una chica de pelo rosa. Era miembro del equipo de caza llamada Jan y preguntó si había estado buscándolos. Enojado, Yuki exigió saber a quién llamaba pervertido y notó que había destrozado su puerta, pero ella replicó que estar allí envuelto solo en una toalla lo hacía parecer uno. Solo entonces se dio cuenta de que su toalla se había caído, se apresuró a agarrarla y explicó que todo era un malentendido. Sin embargo, ella no mostró interés en escuchar. Ella dijo después de eso que habían traído el último grifo y esperarían en el matadero. Más tarde, dentro de la habitación secreta, el jefe presentó a Yuki al equipo de caza. Un hombre llamado Lak se adelantó y se presentó. Yuki lo vio y supo que era verdaderamente un cazador, ya que su presencia irradiaba un aura opresiva. Después de eso, Lak presentó a su hija Yana Yuki. Al escuchar esto, Yuki comentó en silencio que era una mujer violenta, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando Lak dijo que el jefe Queen había dicho que quería verlos. Entonces, explicó que necesitaba muchas bestias feroces y esperaba que pudieran trabajar juntos. Sin embargo, Lak preguntó por qué necesitaba muchas, y él dijo que su técnica requería masacrar bestias. Al escuchar esto, Lak y los otros se quedaron en silencio incómodamente. Después de un momento, Lak dijo que Yuki podría haber sido engañado ya que nunca había oído hablar de tal método, mientras que Jan dijo sin rodeos que Yuki era solo un tonto pervertido con una mente retorcida. Al escuchar esto, Yuki la señaló y le dijo que se callara. Dejando eso de lado, Lak dijo que los grifos eran suyos y le preguntó si tenía la intención de matar uno. Yuki admitió que sí, pero carecía de la fuerza, así que les pidió que ayudaran a debilitarlo. Al escuchar esto, Lak aceptó sin dudar. Entonces, entró en la jaula y se enfrentó a la grifo hembra de 3 cabezas. Con ojos decididos, la golpeó con su mano desnuda. La fuerza inmensa envió a la enorme criatura estrellándose contra el suelo. Sin embargo, otro grifo se adelantó y emitió un rugido ensordecedor. Lak quedó momentáneamente atónito cuando escuchó un rugido de león salir de él. El sonido incluso afectó a Quen y Jan, quienes rápidamente se taparon los oídos. Pero Jan se sobresaltó cuando notó a Yuki cerca, lo vio mantenerse firme, y comenzó a preguntarse si realmente tenía una fuerza oculta. Mientras tanto, Lak procedió a saltar en el aire. El grifo notó esto e inmediatamente fijó su mirada en él, pero Lak no prestó atención y levantó la mano. Luego, la bajó con una fuerza tremenda sobre una de las cabezas del grifo. El impacto terminó casi aplastando su cabeza, y el cuerpo de la criatura comenzó a colapsar débilmente en el suelo. Después de confirmar que estaba al borde de la muerte, Lak informó a Yuki que el resto dependía de él. Yuki entró tranquilamente en la jaula después de saber eso, y sin más vacilación, lanzó un puñetazo al grifo debilitado. Sin embargo, el sistema le notificó que su poder era demasiado bajo para atravesar su defensa. Jan observó y se burló de él diciendo que debería parar ya que no era un guerrero, pero sus palabras se desvanecieron cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Lo vio golpear incansablemente al grifo con una ráfaga de puñetazos. Entonces, se volvió hacia su padre y preguntó si él también podía sentir que el poder de Yuki crecía. Lak se quedó en silencio,
preguntándose si la fuerza de Yuki sin despertar significaba que la técnica hereditaria era real. Mientras tanto, Yuki seguía martillando al grifo con puñetazos amplificados 10 veces. También se negó a creer que no pudiera atravesar su defensa mientras estaba sobre él, así que reunió toda su fuerza y asestó un golpe final. Cuando la cabeza de la bestia explotó, ganó 7.000 puntos de experiencia y 3.500 de oro. Su nivel también subió de 7 a 9, y el sistema lo felicitó por obtener 21 puntos de atributo. Además, ganó rugido de león que quemaba la mitad de su resistencia para triplicar su poder en un solo rugido. Al darse cuenta de que era una habilidad de área de efecto, supo que necesitaría usarla con cuidado en el futuro, pero mientras aún estaba disfrutando de la satisfacción de subir de nivel, Lack lo llamó, dijo que Yuki tenía fuerza, pero la usaba mal y con entrenamiento podría mejorar en un 20%. Así que mientras se iban, le aconsejó que visitara a su herrero si realmente quería hacerse más fuerte. Yuki entonces agitó la mano con confianza y declaró que sin duda iría. Después, Jan habló en voz baja con su padre sobre Yuki. Lack se detuvo abruptamente y confirmó que el aura de Yuki se había vuelto más fuerte después de matar al grifo. Al día siguiente en casa, Yuki estaba ocupado blandiendo su espada repetidamente. Sin embargo, se quejó de que lidiar con los restos del grifo seguía siendo problemático. Después de todo, es enorme, pero al menos su carne le permitiría aumentar sus atributos por un tiempo. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada entrante. Cuando contestó, Lily inmediatamente lo reprendió por estar ausente de clase. Él entonces respondió diciéndole que tenía algo importante que confesar. En ese momento en la escuela, Lily quedó atónita por sus palabras, así que salió apresuradamente sin dudar para ir a él, lo que dejó a los otros confundidos. Independientemente de las escaleras, se dirigió hacia el lugar de Yuki tan rápido como pudo. Más tarde en la casa de Yuki, la mesa del comedor estaba una vez más llena de humeante olla caliente. Lily llegó mientras Yuki comía y pidió un poco, así que él dijo que quien fuera lento no obtendría nada. Después de terminar la comida, ambos se sintieron completamente satisfechos. Lily se reclinó mientras comentaba que nunca pensó que él pediría dinero prestado solo para comprar un grifo. Él admitió que era cierto, pero no había esperado que ella se apresurara tan rápido solo para comer. Ella entonces explicó que la carne de monstruo mejora la condición física, así que faltar a clase por eso no era gran cosa, pero él soltó una carcajada al escuchar esto, y ella exigió saber qué era tan gracioso. Él respondió que simplemente había imaginado a la representante de clase liderando a todos faltando a clase. En respuesta, ella le dio un puñetazo y lo obligó a disculparse de inmediato. Después de un momento, tomó un trago y preguntó casualmente si había estado siguiendo las noticias. Reveló que las autoridades emitieron una alerta roja y el enviado había llegado para hacerse cargo. Debido a esto, temía que la ciudad de Chin pudiera estar enfrentando una gran crisis. Él rápidamente estuvo de acuerdo con ella ya que se había sentido inquieto recientemente y necesitaba subir de nivel rápido. Justo entonces, la vio sacar algo de su bolsa y le preguntó qué estaba haciendo. Ella colocó un cuaderno sobre la mesa y anunció que le daría lecciones extra, pero él quedó completamente atónito por esto. Así que ella explicó que no podía seguir visitando lugares como el museo sin conocer conocimientos básicos. Su quejumbrosa protesta resonó por todo el apartamento después de escuchar esto. Más tarde esa noche, su lección extra finalmente terminó y ella le recordó que mantuviera el esfuerzo. Cuando mencionó que continuarían en el futuro, él gritó sorprendido, pero ella solo lo miró severamente y preguntó si tenía algún problema. En respuesta, él lo negó de inmediato. Con eso resuelto, ella se preparó para irse y se despidió. Sin embargo, él la alcanzó y se ofreció a acompañarla a casa ya que se sentía inquieto. Al escuchar esto, ella se sonrojó ligeramente, pero aún así respondió que su casa estaba solo a 3 calles de distancia y a solo 10 minutos a pie. Después de confirmar, él instó a que se fueran rápido ya que sería más peligroso después del anochecer. Los dos caminaron por la calle. Sin embargo, ella sintió que caminar así era extrañamente incómodo, así que intentó aliviar la atmósfera mencionando que el atardecer era hermoso. Cuando no recibió respuesta, se giró y preguntó si estaba escuchando. Yuki salió de sus pensamientos y preguntó qué había dicho ella, pero ella se sintió avergonzada y lo dejó de lado instándolos a darse prisa. Aunque él la reconoció, su mirada se desvió instintivamente hacia un lado donde notó un callejón oscuro que emitía un aura extraña. Sintiendo algo inusual, llamó la atención de Lily hacia eso. Le sugirió que se quedara en su casa por la noche ya que su casa tenía suficiente espacio para dos. Ella se giró sorprendida y preguntó qué quería decir, mientras se preguntaba si debía aceptar su oferta, pero antes de que pudiera responder, un repentino sonido de clic resonó en el aire. Yuki se tensó cuando escuchó una voz comenzar a contar. Al darse cuenta del peligro, rápidamente tiró de Lily hacia atrás y esto hizo que ella preguntara qué estaba pasando. Él explicó que sintió una presencia inusual en el callejón y estaba seguro de que era un monstruo. Al escuchar esto, ella preguntó si debían retirarse,
pero él le dijo que había muchas otras presencias más adelante, lo que complicaba las cosas, así que se detuvo abruptamente y descubrió que varias figuras de madera ya los habían rodeado. Los hombres de madera continuaron contando mientras los miraban fijamente con sonrisas siniestras, reconociendo su situación. Yuki entendió que estaban completamente cercados. De repente, las criaturas declararon que los castigarían por desobedecer la regla de no moverse. Yuki entonces descubrió que cada hombre de madera era de nivel 8 con un poder de combate de 100. Después de confirmar esto, sonrió ya que no sería problemático, pero Lily aún se preguntaba si realmente tenían una manera de abrirse paso. Él permaneció tranquilo, luego respondió que la retirada era innecesaria ya que se ocuparía de ellos de inmediato, aunque ella sospechaba que solo estaba fanfarroneando. Él la llamó. Luego, le indicó que se tapara los oídos mientras se preparaba para usar su habilidad. Activó Rugido de León con la posibilidad de ensordecer a los enemigos y destrozar sus órganos internos. La onda sonora atronadora obligó instantáneamente a los hombres de madera a tambalearse hacia atrás. En cuestión de momentos, sus cuerpos quedaron completamente destrozados. Al verlos a todos esparcidos, Lily se sorprendió de que Yuki los hubiera eliminado con un solo ataque. Ella tampoco pudo evitar preguntarse cuándo se había vuelto tan poderoso. Mientras tanto, Yuki vio que los restos no eran comestibles, pero los puntos de experiencia eran considerables. Sin embargo, también los descartó como inútiles ya que los tiempos modernos no necesitaban leña. De repente, notó algo brillando cerca, vio una cuenta con una apariencia delicada y le preguntó a Lily si la reconocía. Ella entonces dijo que si hubiera escuchado en clase, sabría que era el núcleo de un hombre de madera. Ella añadió, el núcleo tenía una fuerte vitalidad y podía ser medicina para despertadores, lo que lo hacía valioso. Al escuchar que podía venderse, inmediatamente decidió recolectarlos todos. Lily le lanzó la cuenta casualmente y le aseguró que no competiría. Él la atrapó rápidamente y no pudo ocultar su satisfacción. Sin embargo, alguien apareció de repente ante ellos. Un oficial de la ley entonces preguntó por qué estaban afuera. El oficial llamado Jin también advirtió que la ciudad era especialmente peligrosa por la noche, pero su mirada cayó sobre los monstruos de madera destrozados y preguntó si eran responsables. Lily rápidamente aclaró que fue Yuki quien los había derribado solo. Jin se sorprendió al escuchar esto y se preguntó si Yuki era algún tipo de monstruo. Yuki notó su expresión y decidió presentarse. Al escuchar su nombre, se dieron cuenta de que era el que había derrotado al hombre sin rostro. Jin entonces elogió que su apellido produjera tal talento, aunque los otros pensaron que era exagerado. Continuando, se presentó como capitán del sexto equipo y dijo que Yuki podría convertirse en un experto de nivel 9. Yuki respondió que Jin era demasiado amable, pero admitió que estaba más interesado en superar a los dioses. Sin embargo, Lily sabía que un nivel 9 rivalizaba con los 4 guardianes, y se preguntó si la brecha entre ellos se estaba ampliando. Después de un breve intercambio, Jin les instó a ir a casa rápidamente debido a la aparición del monstruo. Más tarde en la casa de Lily, ella agradeció a Yuki y le advirtió que el rey monstruo buscaba el cadáver del lagarto, pero Yuki le aseguró calmadamente que siempre habría una solución. Ella entonces simplemente le agradeció de nuevo y cerró la puerta con una fuerza inesperada, así que, él se quedó allí preguntándose si de alguna manera la había ofendido. Sin que él lo supiera, Lily se preguntó preocupada si realmente podría mantener el ritmo de su paso. Más tarde en el matadero, Yuki mató a otro grifo. Jan vio esto y comentó que aún no había visto nada impresionante de él. Yuki la ignoró, sabiendo que incluso después de derrotar a 2 tipos de bestias, todavía estaba lejos de subir de nivel. Así que, entonces preguntó sobre el grifo de nivel jefe que habían capturado. Al escuchar esto, Lack le hizo un gesto para que lo siguiera. Después de eso, agarró la cubierta pesada y la retiró de la jaula. Entonces reveló al rey grifo de nivel 20 con un poder de combate de 1900. Jan vio la expresión sorprendida de Yuki y le recordó que no era algo que pudiera manejar. Lack también añadió que incluso si el rey grifo estuviera en su último aliento, Yuki aún podría no lograr dañarlo. Animada por las palabras de su padre, Jan le dijo a Yuki, que es solo un brote de frijol, que se rindiera, pero Yuki la ignoró y sacó su cuchillo. Luego, se adelantó y apuñaló al grifo. Sin embargo, la hoja se rompió instantáneamente al impactar. Al ver esto, Jan se echó a reír por lo que vio como una evidente soberbia. Sin embargo, él permaneció tranquilo ya que ya había comprendido el problema. Sin la espada celestial, no podía romper la defensa del rey grifo, pero sintió su respiración, así que cerró los ojos y se concentró. En ese momento, el ritmo de las respiraciones del grifo se volvió claro para él. Cuando una de las cabezas mostró una leve debilidad en su respiración, rápidamente reunió 10 veces su fuerza. Luego, agarró el cuchillo roto y golpeó directamente en la cabeza debilitada. Jan se sorprendió por esto, mientras que Lack no esperaba que Yuki dominara la respiración de golpe muscular tan pronto. El sistema notificó que ganó 15.000 de experiencia y alcanzó el nivel 10.
También obtuvo la armadura de batalla del grifo de ello. Después de eso, el sistema preguntó sobre un cambio de profesión, y Yuki resolvió sacar provecho de ello. Después, la que elogió a Yuki después de ser capaz de dominar la respiración de golpe muscular. Yuki respondió casualmente que era un genio ya que no podía revelar el sistema. Dejando eso de lado, llamó al jefe y el jefe inmediatamente preguntó por qué, pero antes de que pudiera responder, el sistema le notificó que la armadura del grifo había sido entregada, así que simplemente le dijo al jefe que transferiría el pago y se apresuró a irse. Su partida abrupta entonces dejó a Lucky y a los otros completamente confundidos. Independientemente, Yuki no pudo contener su emoción probándose la armadura. Más tarde en casa, se sintió satisfecho con la defensa de la armadura y el poder de volar, por lo tanto, declaró que por ahora, incluso la espada celestial tendría dificultades para atravesarla. Dejando eso de lado, se preguntó cuál era el propósito del token de establecimiento de aldea que obtuvo. Sabiendo que lo obtuvo del cofre del tesoro del jefe, lo agarra. Luego lo examinó y concluyó que podría ser vital para construir su influencia en el futuro. Sin embargo, su prioridad hoy era el mismo ya que finalmente había alcanzado el nivel 10. Rápidamente procede a invocar el sistema para iniciar un cambio de profesión. Una luz brillante envolvió todo su cuerpo mientras comenzaba el proceso de cambio de profesión. Observando el resplandor radiante que lo rodeaba, sintió una sensación de asombro. El sistema primero presentó la clase de mago, que es una profesión de largo alcance que empuña magia poderosa. Al escuchar sobre la profesión de largo alcance, inmediatamente se interesó. La profesión de guerrero emergió a continuación y es un rol de combate lleno de intención de batalla. En el momento en que Yuki la vio, sintió una atracción instantánea. Finalmente, el sistema introdujo al monje budista con un camino de compasión contra el mal. Después de mostrar las 3 opciones, el sistema le indicó que hiciera su elección. Después de una cuidadosa consideración, Yuki levantó la mano hacia la interfaz de selección. Cuando su dedo hizo contacto, el sistema confirmó su decisión de cambiar su profesión a guerrero. Después del cambio de profesión, sus músculos y huesos se fortalecieron, un intenso dolor recorrió su cuerpo y lo obligó a apretar los dientes. Una luz dorada pronto lo envolvió, y rayos de relámpagos cayeron sobre su figura. Después de la transformación, dijo que el dolor fue duro, pero el poder hizo que valiera la pena soportarlo. Más tarde, después de la ducha, descubrió que su poder de combate aumentó a 900 y su fuerza a 62. Con su poder triplicado, sintió que derrotar al rey grifo sería fácil. Dejando su bebida, se dio cuenta de que los monstruos ordinarios no eran suficientes, y el yermo era necesario para un crecimiento rápido. En ese momento, el sistema emitió una notificación anunciando la activación de su misión principal. Su misión principal exigía que 10 millones de personas reconocieran su habilidad marcial, mientras que su misión secundaria exigía que matara 20 bestias por encima del nivel 10. Después de revisar estos objetivos, concluyó que el sistema lo estaba guiando al yermo. Con ese entendimiento, resolvió experimentar sus peligros de primera mano. Al día siguiente, llegó al gremio de aventureros en Chin City. El imponente edificio lo impresionó, especialmente porque es el centro para misiones en el yermo. Dentro de la sala de recepción, multitudes de personas se reunían alrededor. Incluso escuchó un llamado para 4 guerreros de tercer rango alineados con el viento para cazar al rey tigre. Aparte de eso, escuchó de una misión para vesículas biliares, y este bullicio se sintió como un gremio de juegos del pasado. También descubrió que la mayoría de los miembros del gremio eran despertados y tenían un estatus alto. De repente, una mujer se acercó a él y le preguntó si necesitaba ayuda. Esta mujer llamada Mari comentó alegremente que ayudar a otros le traía la mayor alegría. Sin embargo, él respondió que solo estaba mirando y se dirigió a ella como tía, pero escucharlo llamarla tía encendió instantáneamente su temperamento. Turbado, pensó que llamarla tía todavía era aceptable para una estudiante de segundo año. Sin embargo, Mari lo reprendió por su insolencia y declaró que estaba en serios problemas. Justo entonces, una voz familiar llamó su nombre y preguntó qué estaba haciendo allí. Cuando se giró, vio que era Jan y Lack. Jan incluso le saludó con la mano, alegremente, así que, inmediatamente agarró la mano de Lack y dijo que era bueno verlo. Sin embargo, Lack lo apartó y le dijo que ya estaba bien. Luego se volvió hacia Mari y le pidió que le diera un poco de su cara y dejara pasar el asunto. Mari se sorprendió visiblemente por la intervención de Lack. No obstante, desestimó el problema y le recordó a Yuki que fuera más inteligente. Después de que ella se fue, Yuki le preguntó a Lack si todos en el gremio eran igual de extraños. Lack lo confirmó y dijo que las peleas en el yermo mantenían sus nervios tensos. Dejando eso de lado, le preguntó qué estaba haciendo Yuki allí. Yuki respondió que tenía la intención de aventurarse en el yermo para experimentarlo por sí mismo, pero Jan se burló diciendo que sería devorado en 1 hora. Al escuchar esto, él se burló de ella a cambio afirmando que ella no era mejor. Ella entonces lo desafió con su espada, y él aceptó, lo que llevó a una acalorada disputa.
Lack se enfureció por su comportamiento mientras los aventureros cercanos los animaban. Sin perder más tiempo, arrastró a ambos fuera. Más tarde, dentro de una sala VIP, Yuki se quejó de que Lack había sido despiadado por golpearlo. Sin embargo, Lack advirtió que con expertos ocultos alrededor, provocar conflictos era una tontería. Después de darse cuenta de la verdad en sus palabras, Yuki finalmente se calmó. Lack entonces continuó advirtiendo que, si bien las cacerías de monstruos dan experiencia, el yermo es realmente arriesgado. Sin embargo, al escuchar esto, Yuki se emocionó y presionó a Lack para obtener detalles. Al ver su entusiasmo, Lack finalmente accedió. Explicó que el exterior era peligroso, especialmente las 4 zonas de peligro. Sin embargo, Yuki nunca había oído hablar de ellas, así que Lack dijo: la montaña del tigre feroz al este estaba gobernada por el rey tigre de alas doradas, al oeste yacía la ciénaga fangosa, gobernada por el dragón de 2 cabezas, al sur se extendía el mar de flores bajo el demonio de las flores. Finalmente, a 300 millas de distancia, el monte lo albergaba al rey fantasma. Estas eran las 4 zonas que rodeaban la ciudad de Chin con innumerables peligros ocultos más allá. Sin embargo, la atención de Yuki se desplazó a la experiencia que podría ganar de ellos. Lack notó la expresión emocionada de Yuki y estaba desconcertado por ello. No obstante, dijo que luchar contra bestias dispersas afuera era suficiente sin aventurarse lejos. Yuki entonces le aseguró que sabía lo que hacía, pero necesitaba irse rápidamente. Más tarde, en la muralla defensiva de Chin City, un guardia impidió que Yuki pasara a la zona restringida. También cuestionó si Yuki tenía un pase y por qué estaba escapando a escondidas. Incapaz de dar una respuesta, Yuki señaló hacia el cielo y gritó sobre monstruos voladores. El soldado instintivamente se giró para mirar pero no encontró nada allí. Cuando se volvió, Yuki también ya había desaparecido, así que estaba confundido de por qué Yuki buscaba peligro a pesar de parecer estar bien. Más tarde, en la ciudad de Hixia, monstruos rata causaban estragos entre las ruinas. Al ver esto, Yuki notó que la rata de nivel 5 demostraba que el exterior era un yermo. Entonces, procedió a sacar su arma, que es la lanza viento trueno que poseía 350 de poder de ataque. Después de equiparla, saltó en el aire. Luego, decidió probar su fuerza en la rata gigante. Con un solo golpe, la mató al instante y ganó 3 puntos de experiencia. Aunque se burló de la escasa recompensa, esta seguía siendo la vida de caza de monstruos que tanto había deseado. Mientras estaba allí, las ratas circundantes comenzaron a agitarse. Rápidamente sintió movimiento y se giró hacia la fuente. Una horda de ratas brotó de un edificio cercano. Una de ellas emitió un agudo rugido como señal, y todo el enjambre se precipitó hacia él a la vez. Pero él no se inmutó y decidió probar su nueva técnica. Mientras las ratas se acercaban, levantó su lanza y activó su habilidad de guerrero. La lanza viento trueno se envolvió en un poder espiritual creciente. Las ratas dudaron por un breve momento al sentir la fuerza abrumadora, pero su ataque barrió el área y envolvió al enjambre. Cuando el polvo se asentó, Yuki se encontraba en medio de los cadáveres mientras recibía puntos de experiencia constantemente. Mientras el sol se ponía detrás del bosque, Yuki encendió una fogata y comenzó a asar las ratas que había cazado. Una vez que estuvieron cocidas, mordió la carne sin dudar, una tras otra, comió hasta saciarse, luego arrojó los huesos mondados a un lado. Cuando terminó, comentó que la carne de monstruo fresco era sorprendentemente tierna. Sin embargo, su expresión pronto se volvió seria mientras sentía una poderosa presencia acercándose. Se giró abruptamente para comprobar quién era. Para su sorpresa, un tigre alado cargaba directamente hacia él, así que, se apresuró a tomar su lanza y saltó al aire mientras maniobraba detrás del tigre de alas doradas. A continuación, un trueno partió el bosque mientras su ataque descendía. Después de derrotarlo, se burló de su bajo poder de combate. Sin embargo, se preguntó cómo sabría. Luego cuestionó qué tipo de tigre era, ya que tales bestias rara vez viven juntas. Antes de que pudiera terminar sus pensamientos, se dio cuenta de que habían aparecido más tigres. Uno de ellos se adelantó y gruñó con ojos inyectados en sangre. Yuki quedó atónito al ver esto, así que sin perder otro segundo, se giró y comenzó a correr. Sin embargo, aún fue perseguido por tigres alados, así que cuestionó su inusual unidad. Al darse cuenta de que eventualmente sería atrapado si esto continuaba, decidió usar su habilidad. Así que se detuvo abruptamente y activó su poder. La armadura de batalla del grifo se materializó alrededor de su cuerpo y la luz brillante cegó a los tigres. Afortunadamente, la armadura le dio la capacidad de volar y esto lo salvó de quedar atrapado. Sin embargo, finalmente admitió lo peligroso del yermo y cuestionó el entusiasmo del tigre en perseguirlo. Pero ahora declaró que era su turno. Entonces, procedió a desatar su corte de dragón y fénix. Una tremenda ulide de poder atravesó y envolvió a los tigres. Uno tras otro, colapsaron y cayeron del aire. Las notificaciones del sistema inundaron a Yuki mientras ganaba enormes cantidades de experiencia de sus cadáveres. Yuki luego notó que cada tigre daba 2000 de experiencia y pensó que una docena más lo subirían de nivel, pero de repente una ulide de mareo lo golpeó y su visión comenzó a nublarse. Mientras luchaba por mantenerse en pie,
se dio cuenta de que el corte dragón fénix era demasiado agotador para un uso constante. También admitió que no era experimentado y necesitaba restaurar maná. Al mismo tiempo, vio la táctica de caza y retirada del tigre que mostraba su inteligencia. Más tarde, más adentro del bosque, un ciervo paseaba tranquilamente cuando un tigre de alas doradas apareció de repente y se abalanzó sobre él. En ese mismo momento, la lanza de Yuki se disparó hacia adelante, golpeó el cuerpo del tigre y lo clavó contra una roca cercana. Después, Yuki caminó hacia el cuerpo del ciervo, solo para descubrir que el cebo ya estaba muerto, y esto complicaba las cosas para él. Más tarde, cerca de un acantilado, descubrió a varios tigres alados reunidos, admitió que las bestias eran demasiado astutas, aunque solo unos pocos asesinatos más lo subirían de nivel. Con eso en mente, decidió seguir adelante y buscar otros monstruos feroces. Después de un tiempo, finalmente encontró un tigre solitario y lo marcó para subir de nivel. Pensando en los puntos de experiencia que ganaría, voló hacia él emocionado. Sin embargo, se dio cuenta al llegar de que la situación no era lo que pensaba. Ante él estaba el rey tigre de nivel 25. En ese momento, la bestia masiva se despertó lentamente y se elevó a toda su altura, así que, apenas podía creer el tamaño de la criatura ya que es más grande que una ballena, pero la mirada del tigre se fijó directamente en él, así que comenzó a preguntarse nerviosamente si ya había detectado su presencia.